Quisiera invitar a Carlos Duque, gerente técnico de Infinet. Es una empresa rusa de proveedores de tecnología eh, que nos dirá cómo ellos pueden con su tecnología contribuir al desarrollo de la seguridad, la transparencia y la mayor eficiencia de las ciudades. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Andinaring por el espacio. La idea de hoy es contarles otro punto de vista. Yo sé que acabamos de terminar una conferencia donde se habló sobre fibra óptica. Yo les traigo otra visión, que es el tema inalámbrico. O sea, poder hacer ese tipo de soluciones con una solución de radio. Y parte de lo que se planteó cuando estuve leyendo sobre el foro era poder hablar de la estrategia para poder abordar la implementación de las ciudades inteligentes. Es decir, de qué forma tanto los oferentes de las soluciones, es decir, las empresas que crean ese tipo de soluciones, como los gobernantes pueden encontrar algún camino para empezar a trabajar ese tipo de soluciones. Uno de los primeros planteamientos que yo siempre hago es de qué se trata la inteligencia. A veces las ciudades inteligentes simplemente es un cartel que dicen aquí está en una ciudad inteligente, pero la gente no lo siente. O sea, no siente que realmente está en un sitio donde le están ofreciendo opciones o alternativas que lo hacen de manera inteligente. Y ahí viene el primer planteamiento y es, ¿qué es inteligencia? Entonces, inteligencia básicamente es tener algún tipo de sistema que me muestre opciones y que de una manera fácil me pueda ir descartando aquellas que no me sirven, de acuerdo a las necesidades que yo tengo, y al final me ayuda a resolver un problema, bien sea porque yo tomo la decisión o porque el mismo sistema la toma. Entonces, de esa forma, existe una acción que resuelve la problemática y de esa forma se vuelve inteligente. Eso se aplica también a las ciudades. En las ciudades nosotros vemos dos, digámoslo así, grandes ejes que afectan bastante el tema de la implementación de los proyectos de ciudades inteligentes. Uno de ellos es el tema de extensión. Cuando uno hace soluciones de tecnología, por ejemplo, para un campus universitario o para algún sector específico, pues tiene facilidades para poder alcanzar a varios metros con conectividad ese tipo de soluciones. Sin embargo, en una ciudad yo ya estoy hablando de kilómetros y estoy hablando de kilómetros donde tengo obstáculos, tengo edificios, tengo carreteras, tengo una cantidad de infraestructura que de pronto es muy difícil de tocar porque tengo que pedir permisos o tengo que afectar de alguna forma la misma movilidad o la misma estructura de la ciudad. Entonces, extensión es una de las variables. La otra es el tipo de impacto que tengo del problema que quiero resolver. Entonces, hay problemas que no son tan impactantes, hay otros que son más impactantes, hay unos que para poder solucionar el tema yo tengo que abordar gran parte de la ciudad, hay otros que están muy focalizados en ciertos puntos de la ciudad y son más fáciles de tratar. Entonces, cuando uno revisa esos dos ejes y plantea una solución, puede empezar a entender la forma en que yo puedo implementar una solución de ciudad inteligente. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de solucionar el tema de la movilidad. Entonces, hay alguien que elabora una solución técnica, es decir, que era algún tipo de opción tecnológica para poder darle algún tipo de solución a la parte de movilidad. A partir de ahí viene el otro gran problema, y el problema es que el gobernante o los gobernantes a veces no saben cómo asimilar ese tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, poder elaborar un piloto a veces es muy complejo, porque primero, quien plantea la solución, pues tendría que intervenir gran parte de la ciudad para poder mostrar de que funciona, y eso tiene un costo. Y el gobernante tampoco puede sacar dineros públicos para tratar de probar si algún tipo de idea que tiene alguien funciona. Entonces entran en ese juego de que no saben si la idea es exitosa y tampoco se tienen los recursos para poder montar ese piloto. Y ahí es donde viene el otro punto de vista que les venía a hablar hoy yo, y es el de hacerlo con soluciones inalámbricas. Las soluciones inalámbricas, los radios, permiten afectar grandes áreas de la ciudad
sin necesidad de hacer una inversión tan gigante en infraestructura. De esa forma uno puede elaborar un piloto y a partir de ese piloto demostrar que un concepto funciona. Es decir, que yo puedo solucionar un problema desde el punto de vista técnico. De esa forma, uno puede iniciar con inalámbrico, por ejemplo, con un piloto, es decir, con algo muy pequeñito, y a partir de ahí ir escalando en función a dos cosas. Primero, obviamente hay una implementación, o sea, ese piloto es exitoso, se ve que ayuda, que funciona, entonces hay una inversión de parte del gobierno y empieza a crecer. Y lo segundo es que ocurran eventos o crisis que generan de que se acelere el proceso. Entonces a veces, por ejemplo, en temas de cámaras de seguridad, se ve el impacto que genera poner cámaras de seguridad en ciertos puntos de la ciudad, entonces la misma comunidad solicita rápido que les ayuden a crear esos mismos sistemas o réplicas de esos sistemas en otros pedazos de la ciudad. Y eso implica que yo necesito también tener la flexibilidad y la agilidad para poder seguir con la implementación de cualquier tipo de proyecto. Entonces, a grandes rasgos, lo que yo les vengo a contar es que las soluciones inalámbricas les pueden ayudar a ustedes a poder explicar mejor el tipo de soluciones tecnológicas para las ciudades inteligentes. Pero aparte de eso, también les puede ayudar a montar esos pilotos que puedan demostrar que realmente son efectivos en la práctica. Y traigo varios ejemplos. Este es un caso muy interesante que se montó en Las Condes, en Santiago de Chile. Básicamente inició con un piloto de 10 postes que se colocaron en varios parques de la ciudad. Estamos hablando de que se afectó casi un área de unos 5 kilómetros cuadrados. No todo en todos los puntos, es decir, estamos hablando de que eran parques que estaban distribuidos en gran parte de la ciudad. Y cada uno de estos postes inteligentes traía un concepto muy interesante que era mezclar el videoportero, que es el que ustedes ven ahí en la animación, una cámara PTZ, un access point Wi-Fi para dar Wi-Fi en el parque, y la bocina, que era como lo explicaba el anterior panelista, hacer toda la parte de disuasión de alguna acción ahí en el parque. Ellos probaron el concepto de que primero el videoportero pudiera interactuar rápidamente, de que fuera útil, de que la gente sí lo utilizara para algo. Segundo concepto que probaron, el tema de la PTZ, que sí sirviera la PTZ para estar cuidando lo que estaba ocurriendo en el parque. La zona Wi-Fi, que fuera pues algo que pudiera servirle a la gente que va al parque y que tiene algún tipo de acceso a internet gratis por parte del gobierno, y obviamente la bocina. Entonces, el poste como tal fue bien recibido, la gente se sintió más segura, hay senderos por donde van los postes y digamos que eso le permite a la gente pues salir a hacer ejercicio a ciertas horas, sentirse un poco más respaldada y también pues obviamente el tema de interacción en línea con la seguridad que tienen ahí implementada en la ciudad, pues les ayudó a entender de que sí era una idea exitosa para una ciudad inteligente. De esa forma, ellos en el siguiente paso crecieron a 105 postes, es decir, salieron de un piloto de 10 y ahora vamos ya para una implementación real de 105, que poco a poco han ido creciendo. Y esa es otra de las ventajas que tiene inalámbrico, y es que uno puede, no sé, en algún momento planear colocarlo en la esquina A, pero por alguna razón ahí no pasa nada, sino pasa a una cuadra. Entonces uno puede levantar el poste, ponerlo en el otro sitio y volver a reapuntar el radio y de esa forma estar adaptándose a lo que realmente está sucediendo en la ciudad. Entonces, inalámbrico les puede ayudar primero a implementar esos pilotos a gran escala física, que es lo que requiere una ciudad, y segundo, les puede ayudar a la parte de flexibilidad y crecimiento. Tenemos otro caso, que es en Brasil, en Guaratuba. Aquí nuestra solución inalámbrica lo que permitió fue crear una especie como de autopistas rápidamente para poder recoger las luminarias, 15.000 luminarias de la ciudad y poder recoger la telemetría de esas luminarias. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que yo puedo monitorear en línea cada una de las luminarias de la ciudad para saber si están operando o si están dañadas. Y de esa forma yo poder programar mis recursos para la reparación de las luminarias. Pero hay un segundo punto todavía más importante,
y es que la ciudad cambió el modelo de pago de la energía. Entonces, normalmente los modelos de pago de la energía eléctrica pública, no sé si lo sabían, son modelos donde se presume un consumo, pero nadie lo mide. Y ellos sí empezaron a medir y empezaron a decir, mire, mañana vamos a cambiar la mitad de las luminarias por LED, entonces esto ahorró energía y pago menos, porque no tiene sentido que uno cambie las luminarias y siga pagando la misma factura. Entonces, ese tipo de cosas le ayudaron a la ciudad a poder entender mejor cómo poder ahorrar costos y tener un mejor servicio desde el punto de vista de luminarias. Este es otro caso de éxito en Providencia, es otra comuna de Santiago. Aquí ellos lo que querían era colocar uno de los carriles de ciertas vías de la comuna para ser exclusivos de buses, pero no querían intervenir como tal los caminos, es decir, no querían colocar ni volardos, ni separadores, ni nada de eso, simplemente querían poner un letrero que dijera, este carril es de bus, y para eso colocaron esos pórticos que ustedes ven con esas 4 cámaras, y lo que hacen es que cada cámara mira una línea del camino, y van monitoreando las placas de los vehículos. Si un vehículo pasa 2 pórticos, que más o menos están separados cada 3 cuadras, inmediatamente, digamos, si va por el carril que es exclusivo de buses, inmediatamente recibe una multa, ¿sí? Y de esa forma no tuvieron que intervenir las avenidas, tampoco tuvieron que hacer ningún tipo de, digámoslo así, implementación gigantesca para poder aislar los buses del resto del tráfico y obviamente también tienen un control de los vehículos que están cruzando la ciudad, es decir, hay una inteligencia detrás de todo esto que se está haciendo en la ciudad. ¿Cuál era la dificultad? La dificultad era que poder instalar esos pórticos cada 3 cuadras, cada 4 cuadras, pues obviamente necesitaba una infraestructura grande y también tenían que demostrar, por ejemplo, cómo se podía probar ese concepto en una ruta, por ejemplo, de 30 cuadras. Entonces o sea, hacer una implementación para demostrar un concepto es bastante costoso, por eso es más económico hacer los pilotos con inalámbrico. Este es otro tipo de escala, aquí ya estamos hablando de una región completa, este es el estado de Jalisco, en México, entonces ya no salimos de la ciudad a una escala todavía más grande, que es todo un área, un departamento, ¿no? La idea de ellos era poder darle conectividad a las regiones más aisladas desde el punto de vista de justicia, es decir, lo que eran inspecciones de policía, todo el tema de juzgados, todo el tema que giraba en torno a la justicia a través de una red inalámbrica que también pudiera permitirles a ellos integrar el resto del gobierno. ¿Qué era el resto del gobierno? Escuelas, centros de salud, todo ese tipo de cosas en sitios muy apartados. Entonces, obviamente ahí, inalámbrico, al cruzar más bien cientos de kilómetros, decenas de kilómetros, pues es una solución bastante económica para poder traer esa conectividad de manera remota hacia un sitio central. Entonces estamos hablando de otro tipo de extensión, ya no sería una ciudad inteligente, sino una región inteligente, donde se están dando servicios adicionales para ese tipo de soluciones. Obviamente esta conferencia es patrocinada por Infinet, entonces me toca hablarles un poco. Primero, invitarlos al stand, tenemos un stand aquí en el segundo piso, en el stand 78. Tenemos varias soluciones que les pueden dar velocidades de 1000 megabits por segundo, por ejemplo, en punto a punto, para que ustedes puedan conectar o darle solución de conectividad a muchos tipos de aplicaciones que normalmente requieren las ciudades inteligentes, que pueden ir desde video, analítica, todo este tipo de aplicaciones. Y contarles que tenemos un nuevo equipo que es muy interesante para todo el tema de las ciudades inteligentes, que opera en la banda de 70 gigas. Para ustedes, que yo sé que la mayoría son operadores, 70 gigahertz es una banda muy interesante, da enlaces de alrededor de unos 4 kilómetros, pero para ciudades densas, de ciudades grandes como Cartagena, por ejemplo, es una distancia más que adecuada para hacer el tema de implementaciones inalámbricas. Entonces, como les digo, la invitación y muchísimas gracias por el tiempo
y por el espacio aquí en Andina Link. Gracias.